Estas tres historias verdaderas son tan perturbadoras que el gobierno las mantuvo clasificadas durante décadas. Lo que vas a escuchar no viene de una película de terror, ni de una serie de Netflix. Estas son cosas que pasaron de verdad, en nuestros países, a personas como nosotros. Y cuando termines de escuchar estas historias, vas a entender por qué hay lugares en Latinoamérica que nadie quiere mencionar, y por qué a veces, la ignorancia es literalmente una bendición. Pero antes de comenzar, si te gusta el contenido de terror latinoamericano, no olvides suscribirte a Miedo Instantáneo porque vamos a destapar casos que alguien, en algún lugar, no quiere que sepas. Vamos con la primera historia, la casa maldita de Apodaca. Apodaca, Nuevo León, México, 2004. Cuando Brisa Ramírez se divorció en 2004, pensó que lo peor ya había pasado. Pero se equivocó completamente. Lo que encontró en esa casa la cambiaría para siempre. Brisa se mudó con sus 2 hijos a una casa en Apodaca, Nuevo León. Era perfecta, o eso parecía. Los primeros eventos empezaron casi inmediatamente. Una noche, Brisa vio algo que la heló hasta los huesos. Pequeños pies descalzos reflejándose en la ventana. Pero no había nadie ahí. Sus hijos comenzaron a reportar juguetes que se prendían solos, y una presencia extraña que los mantenía despiertos. Pero lo más perturbador era que Brisa despertaba en diferentes partes de la casa sin recordar cómo había llegado ahí. Un día, mientras trabajaba en el jardín, Brisa escuchó a su hijo gritar desde adentro de la casa. Corrió inmediatamente y encontró al niño temblando, señalando la ventana. «Mamá, hay algo ahí atrás». Pero cuando Brisa miró, no había nada. Sin embargo, cuando ella vio al niño, sus ojos estaban llenos de terror puro. Los vecinos comenzaron a reportar cosas aún más inquietantes. Escuchaban el llanto de niños proveniente de la casa cuando Brisa estaba trabajando, y veían figuras moviéndose dentro de las ventanas. Pero el comportamiento de Brisa comenzó a cambiar. Un albañil que trabajaba en la casa la escuchó gritando cosas horribles, cosas que ella no recordaba haber dicho. Sus propios hijos confirmaron que su mamá estaba diciendo cosas que no eran humanas. La situación llegó a su punto más bajo cuando Brisa se despertó una mañana con marcas de arañazos en su cuerpo, marcas que no tenía la noche anterior. Esa fue la noche que la familia decidió huir. Se fueron esa misma madrugada, dejando todo atrás. Pero la historia no terminó ahí. Años después, el hermano de Brisa se mudó a la misma casa y comenzó a vivir los mismos horrores. Hasta que una noche, vio una niña pequeña llorando en el sofá con arañazos por todo su cuerpo. Vamos con nuestra segunda historia, La Mano Peluda, Colombia. Según la leyenda, la Mano Peluda pertenecía a un hombre llamado Horta que murió durante la Inquisición española. Pero Horta no era un criminal, de hecho, fue víctima de una terrible injusticia. Y cuando murió, Dios le secó la mano como castigo eterno, para que jamás pudiera tocar el agua. La historia real es mucho más perturbadora. Cada noche, después de las 11:01 de la noche, la Mano Peluda trepa por las paredes de las casas, buscando niños que no han llegado a sus camas. Y cuando los encuentra, los persigue hasta que logran escapar o se los lleva. En Cundinamarca y Boyacá, Colombia, cientos de familias han reportado encuentros con esta entidad. Una madre en Bogotá reportó: «Mi hija comenzó a gritar que algo la agarraba del pie. Corrí a su cuarto y vi las marcas de dedos en su tobillo, pero no había nadie ahí».
Cuando revisaron el cuarto, las ventanas estaban abiertas desde adentro. En los años 90, una estación de radio colombiana llamada La Mano Peluda comenzó a recibir llamadas de personas aterrorizadas. Lo más inquietante, muchas de esas llamadas no eran sobre leyendas, sino sobre experiencias reales que estaban viviendo. En 2018, un niño de 8 años en Medellín desapareció durante la noche. Los únicos testimonios fueron de su hermana mayor, quien juró haber visto una mano grande y peluda arrastrando a su hermano hacia el armario. Nunca encontraron al niño. Nunca encontraron explicación. Pero encontraron marcas de arañazos profundas en las paredes del armario y huellas de manos que no correspondían a ningún ser humano. Para nuestra historia final, nos movemos al Océano Atlántico, donde miles de personas han desaparecido en las aguas que rodean nuestro continente. Bienvenidos al Triángulo de las Bermudas latinoamericano, donde la realidad desafía toda lógica científica. En los últimos 200 años, más de 20 aviones, 50 barcos y cientos de personas han desaparecido en una pequeña área del Océano Atlántico cerca de nuestras costas. Pero a diferencia del Triángulo de las Bermudas tradicional, este es nuestro triángulo, el latinoamericano. El caso más famoso sucedió el 4 de enero de 1948, cuando el vuelo Avianca 201 desapareció entre Barranquilla y San José de Costa Rica. La torre de control perdió contacto con el avión a las 3:15 de la tarde, y nunca más volvieron a saber de ellos. Los restos del avión nunca fueron encontrados y los cuerpos tampoco. Pero algo aún más inquietante, ese mismo día, otros 3 vuelos en la misma ruta reportaron problemas de comunicación. Todos mencionaron interferencias extrañas y ecos de voces que no pertenecían a nadie en la cabina. El gobierno colombiano realizó una investigación secreta que fue clasificada durante 30 años. Cuando finalmente se desclasificó el archivo en 2018, revelaron que habían encontrado algo en el fondo del océano que no podían explicar. En las coordenadas donde desapareció el vuelo, había estructuras que parecían artificiales, pero que no correspondían a ningún diseño de avión conocido. En 2019, un pesquero brasileiro llamado Esperanza desapareció cerca de las Islas Fernando de Noronha. El último mensaje de radio fue: "Hay algo en el agua. Se está moviendo contra las corrientes. Y tiene luces". Después de eso, silencio absoluto. Cuando los guardacostas llegaron a la zona, encontraron el barco flotando a la deriva, completamente intacto, pero vacío. No había sangre, no había signos de lucha, no había cuerpos, pero en la cubierta principal había una marca grande y perfecta, como si algo circular hubiera estado ahí. Lo más aterrador de estos casos es que siguen sucediendo. En 2023, un barco de investigación marina desapareció frente a las costas de Venezuela. Sus últimos datos muestran que estaban estudiando anomalías magnéticas en el agua. El barco fue encontrado 3 días después, a 200 millas de su última posición conocida, flotando sin ningún miembro de la tripulación a bordo. Pero los instrumentos de navegación registraban datos imposibles, que sugerían que habían estado viajando a velocidades imposibles para cualquier vehículo marino. Cuando analizaron los datos, descubrieron que en el momento de la desaparición, habían perdido aproximadamente 6 horas de tiempo. 6 horas, que no existían en ninguna parte. ¿Por qué estas historias son tan aterradoras? ¿Por qué estas historias de Latinoamérica nos han aterrorizado durante generaciones? La respuesta radica en nuestros miedos más profundos hacia lo desconocido y lo incontrolable. La casa maldita de Apodaca representa nuestro terror hacia el hogar, el lugar que debería ser más seguro del mundo.
La mano peluda encarna nuestro miedo hacia las figuras de autoridad y hacia las consecuencias de acciones que no comprendemos completamente. Y el triángulo maldito captura nuestra ansiedad hacia los espacios vastos e incomprensibles, lugares donde simplemente desaparece la realidad tal como la conocemos. Estas historias nos recuerdan que todavía existen misterios en nuestro mundo, lugares donde nuestra comprensión se rompe, donde la ciencia no puede proporcionar respuestas y donde la razón parece opcional. Y en una era donde sentimos que hemos resuelto todo, esos vacíos en nuestro conocimiento son los lugares más aterradores de todos. ¿Qué opinas? ¿Has vivido algo similar? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias que te mantendrán despierto por las noches. Y recuerda, a veces la mejor manera de lidiar con el miedo es entenderlo, aunque entenderlo lo haga aún más aterrador.